Y como habíamos prometido, estamos aquí en compañía de Adriana de Blasis, largamente esperado este momento de encuentro entre pueblos y caminantes, y antes de que se nos termine el ciclo 2022, tenemos la oportunidad de encontrarnos, aunque nos encontramos mucho a lo largo del año en diferentes espacios, pero hoy aquí en De Pueblos y Caminantes podemos conversar de temas que nos apasionan, ¿verdad? A Adriana, a Leandro. Así es. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Y para mí también era un momento esperado. Encanta la radio y encima con amiga y bueno, y con Leandro que vamos a conocernos hoy. Así es, totalmente. Ya habíamos estado hablando un poco con Lila sobre vos y bueno, la temática que te trae por lo menos ya es más que interesante. Es una temática a la que vamos siempre rodeando, la abordamos en De Pueblos y Caminantes, que es la palabra. La palabra, la cultura, lo que compartimos a través de la comunicación oral, ¿no? Es un tema, lo que nos va encontrando a lo largo de las generaciones, cómo lo recreamos, cómo sigue estando vigente, en diferentes formas, con diferentes géneros. Bueno, en realidad, como integrante de las narradoras sociales, Del grupo. evidentemente a mí me interesa muchísimo el tema de la narración oral. Pero voy a decir que me ha interesado siempre. Desde niña siempre he tenido un vínculo con la palabra y una escucha de los mayores que era bastante habitual. La mesa, la sobremesa, que así se llamaba, y así le decíamos, y eran largas, y siempre la palabra me dijo mucho más que después el texto escrito, porque me daba la posibilidad de codificar otras instancias de ese texto, que era la mirada, los gestos, la vibración de la palabra, que, bueno, la palabra oral es viva, tiene otra dimensión. Así que siempre me gustó. Y después, con el tiempo, que tuve la oportunidad de acercarme a esta cuestión de la narración oral y ir a territorio, que es lo que nos gusta a nosotros, eso se potenció, porque nosotras hacemos un trabajo de búsqueda, de texto, tanto de literatura de autor como de la oralidad tradicional, literatura tradicional, pero después nos encontrábamos en territorio con unas historias maravillosas y además la vigencia de otras que habíamos estudiado a través de los textos, que habían llegado a nosotros a través de los textos. Así que sí, me parece que es un tema interesante. Y entre esas historias, empezamos hablando de tu presente en el grupo de narradores sociales, que ya tiene más de 10 años. Sí, 13 años. Con su proyecto. Y en esas historias hay historias de autor, pero también hay historias vivenciadas, digamos, o que son contadas, transmitidas de boca en boca. Exactamente. Y que también resuenan en quienes están en la rueda, que son parte de ese grupo de la institución a la cual están, del espacio comunitario. O sea, ustedes cuentan y eso resuena en otros que también empiezan a desovillar. Exactamente. Y en eso a mí me resulta muy interesante, creo que puedo hablar por las compañeras también, que es esta cuestión de la literatura tradicional, como puede ser, qué sé yo, las leyendas de La Llorona, o el Coquina y demás, pero también la historia oral de los vecinos nuestros, que nos van contando cosas que suceden y que van completando una historia que no sale por los diarios ni por la televisión y que nos ayuda a comprender una realidad que sin ese contacto no es igual. O sea, uno tendría un conocimiento, pero con una pata menos, ¿no? Porque es la información oficial o con una mirada bastante sesgada. Cuando uno va a un barrio, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando uno va a un CEA de Los Hornos, donde un centro de educación de adultos de Los Hornos, cuando en ese espacio hay muchas compañeras que son migrantes bolivianas o paraguayas, que a veces algunos están en asentamientos o ocupando algún territorio porque no tienen otra posibilidad.
uno toma dimensión de otra realidad y crece junto a esas personas que están contando, y los otros también se transforman con nuestras historias que llevamos. Y además hacemos circular, digamos, lo que nos cuentan. Así como ahora estoy contando esto del Centro de Educación de Adultos, bueno, hay muchas historias que se potencian a través de nuestra voz. Por ejemplo, la de los chicos de los institutos de menores, en momentos que vieron que hay como una explosión, una necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Sí. Y cuando uno va a un instituto de menores, y en mi caso, o en tu caso, Lila, que somos mamás, y ves que esos chicos son como eran nuestros hijos, con otras posibilidades, con otras oportunidades. Y entonces uno empieza a modificar la mirada propia y de los demás, también contando qué puede pasar en esos espacios. Y creo que eso se da a través de la palabra hablada, se da muchísimo. No estoy descalificando el texto escrito, para nada, porque me gusta leer, porque me gustan muchos autores, pero digo, la palabra hablada es como que tenemos acceso, salvo que tengas una imposibilidad física, tenemos acceso todos. Y eso es interesante, porque cada uno de alguna manera expresa sus necesidades, sus emociones. Así que me parece interesante, y me parece que la palabra hablada, desde que el hombre, la mujer, ha tenido posibilidad de emitir su voz, ha sido preeminente no solo para la comunicación, sino para organizar el conocimiento, el pensamiento. Exacto, y cuando empiezo a hacerse preguntas sobre por qué. Exacto. ¿Por qué el mundo es como es? Y además, entre la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra hablada es la palabra escrita suele ser de otra persona, suele ser de un escritor, de otro o otra. Difícilmente, o puede ser que sea de uno mismo, ¿no? Pero en definitiva, la palabra hablada va a ser la palabra de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento. Va a salir originaria, ¿no? Desde nuestro propio ser, para transmitirla a otro. Es que incluso algunos, perdón, ¿no? Pero algunos autores dicen que aun cuando escribís con sonido, por eso que hay autores que tienen una musicalidad sensacional, porque pasa el sonido por el texto escrito. Claro. Sobre todo cuando abreva en las cuestiones populares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora cuando uno ve toda esta cuestión del rap, el reggaeton, todo eso, y lee una revista como Garganta Poderosa, y ves que tiene esos octosilábicos dando vuelta permanentemente en una musicalidad que es propia de lo popular y de lo tradicional, porque así como es eso, también está en la copla, ese octosilábico que viene desde muy lejos, ¿no? Así que sí, yo creo que no se contraponen, está muy bueno que exista la escritura, creo que nos ha dado mucho también, pero no hay que invisibilizar la palabra hablada que nos... bueno, incluso pensando, por ejemplo, no me sale el nombre ahora porque no lo recuerdo, el hombre que inspiró el cuento de Galeano, en donde la nena le lleva, sí. ¿no? Pudieron manejarse, que va a la cárcel a visitar al padre y le lleva están prohibidos los pájaros, entonces le lleva un árbol, claro. Uh-huh. Entonces uno dice, pero lo hizo un dibujo, pero y dio un dibujo, pero ese dibujo tenía palabras atrás que explicaban el porqué. O sea, aún en una imagen sensacional hay una explicación que tiene palabras, que uno traduce en palabras. Así que bueno, sí, me parece que es, bueno, es tan vigente que estamos hablando. Es tan vigente la oralidad que estamos hablando. Hay quienes piensan consideran que el folclore es un campo ya pasado, digamos, que es hablar del pasado, hablar del folclore. Sin embargo, se mantienen muchos de los motivos, se transforman de lo que ha tomado las recopilaciones que han sido estudio de la folclorología, ¿no? Pero se mantienen hoy o se transforman, se siguen encontrando con otras
con otras palabras, con otros términos, con otros significados. Sí, sin duda. ¿Qué han encontrado ustedes? Sin ¿Con duda, con qué se duda. encuentran? Hay una discusión en la cual no vamos ahora a estar, pero quiero solo puntualizarle y seguir. Algunos autores hacen referencia a que prefieren lo popular antes que el folclore, porque hay todo un cuestionamiento, pero no nos vamos a meter en eso. Y voy a interpretar la pregunta directamente de si existen todavía esos hechos folclóricos, si se mantienen. Bueno, en realidad hay como un tamiz popular, ¿sí? La gente elige qué va a quedar y qué no, ¿no? Más allá de que hay cosas que son impuestas, más allá que hay cosas que se manipulan a través del poder, eso lo sabemos, pero hay todo un tamiz popular que va haciendo que algunas cuestiones, la narrativa, la copla, los ritos, cuando uno ve al pueblo boliviano inmerso en situaciones como el Ayllu, como que mantienen cuestiones económicas que les han servido durante años y las siguen manteniendo, pero las mantienen no de una forma estática, porque si no se perderían. Es dinámico, se van sumando cosas y sacando cosas, pero hay una cuestión que Colombres le llama matriz simbólica. Es como una red que va filtrando, dejando entrar o no dejando entrar, según sea funcional o placentero, o desde algún punto de vista a la gente le convenga que siga estando. Y así tenemos relatos que vienen desde muy lejos, que tienen transformaciones, pero están, o usos y costumbres que seguimos teniendo, proverbios, ¿no? Yo creo que sí, que es muy, muy interesante ver, porque además todo eso tiene que ver con la identidad también, con la pertenencia a lugares. Entonces, dejarnos sin eso también es dejarnos medio sin raíces, como se dice, y nos deja un poco desprotegidos. A mí me parece que es muy interesante. Vuelvo a decir, no desde esa cuestión de que el folclore, que tiene que ser igual, que si bailé así, me la enseñaron así, tengo que volver a hacer 3 pasitos para acá, 3 pasitos. No, popularmente la gente comunitariamente va eligiendo cuestiones que le sirven más, que le gustan más, somos partícipes de otra época, y bueno, entonces por ahí el zorro sigue siendo el zorro, pero lo asociamos a otros personajes de la época, por ejemplo. ¿No? Esas cuestiones. También creo que pienso, en realidad, que ahora pienso, que la aparición del folclore como idea y esos primeros trabajos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo fueron de alguna manera conformando una suerte de canon folclórico en donde ese mismo canon generó un acervo que es estático y que al día de hoy se sostiene de manera estática porque está documentado, por ejemplo. Claro, pero teóricamente. Claro, exactamente. Dentro de ese estatus. Exactamente. Pero si leemos a Augusto Raúl Cortázar o a Susana Chertudi, y tantas recopilaciones que se hicieron hubo una gran producción editorial. Batini, por ejemplo. Bueno, Berta Vidal de Batini tiene 3.000 volúmenes de recopilaciones hechas. Claro, tiene 10 volúmenes con 3.000 relatos hechos. Y bueno, los hizo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahora puede ser que algunos estén, que otros no, que se hayan difundido y hayan tomado características de otras regiones. Claro, Carrizo fue en Tucumán, ¿verdad? Carrizo también. Sí. En el año 2005, unos chicos cuyas familias vinieron del Chaco, pero ellos ya se criaron acá, ¿no? O sea, algunos nacieron acá, me contaban cómo en la esquina de su barrio, un asentamiento, se les aparecía el duende, el pomero, para pedirles un cigarrillo, o tabaco, o yerba, pero ahora, en el año 2005. Un poquito antes, en Villa Fiorito, en La Matanza, la solapa saltaba a la pared, el paredón. La solapa es otro duende de la misma zona del centro, ¿no? Y yo te digo que si nosotros vamos por la noche, caminamos por esos barrios, te da un poquito de miedo.
Pero además puede decir que no vaya que no a va aparecer. a pasar, que no va a aparecer. Pero además en la actualidad, nosotros hemos ido, por ejemplo, en las escuelas, un caso cercano, Cajade. Sí. No pasa nada. Los chicos me han contado muchísimas historias de la Llorona, del Lobizón, de la Luz Mala, y eso está, bueno, porque está y va a seguir estando. Lo que hay ahora que hemos notado, sobre todo con los cuentos maravillosos, que son los que más tomó Disney, una tergiversación total de lo que eran en un comienzo. No lo digo en defensa del cuento tradicional tal como estaba, pero era un cuento que representaba históricamente una época, una necesidad. Por ahí pienso que lo decís más del lado de cierta manipulación para generar otra historia, cuestión. Claro. Que es una aculturación, es hacer de algo que pertenece a, en este caso los cuentos maravillosos no nos pertenecen a nosotros, pero bueno, que pertenece a una época, a una comunidad, a una región y demás, tomarlo y hacer de ellos destrozos. Claro. Digamos, te toman algo y te lo pintan dándole un sentido diferente. Claro. Que eso es por ahí lo preocupante, porque cambiarles cosas que la gente quiere cambiar, cuando es de parte de la gente en general, no se cambia la esencia, se cambian formas que hacen... Claro. Porque la ruptura de la esencia es muy de vez en cuando y por momentos, y no a través de una empresa sino de cine, ¿no? Una productora de cine. Claro. Son otros tiempos y otros protagonistas. Pero me parece muy interesante saber que están y que uno incluso los usa en la crianza de los hijos, en las cuestiones de la comunidad, en los refranes, por ejemplo. Algunos cantos, los arrullos, que a vos te gustan tanto. Ajá. Vienen, claro, los chistes también. Los chistes están, claro, exactamente, sí, me parece que tienen mucha vigencia y que hay una necesidad también. Sí, tenemos una compañera que es Claudia Salomone, que es columnista acá en este programa, ella es etnomusicóloga, y está trabajando, investigando sobre los sonidos de las lenguas, y nos ha regalado acá momentos donde nos va trayendo aquellos sonidos que resonaron en distintas épocas y que fueron formando parte del patrimonio de varias generaciones, ¿no? Y como ríos subterráneos, ¿no? Que han ido transformándose, pero de alguna forma como los cambios no son homogéneos, no son uniformes, no cambia todo al mismo tiempo tampoco, y quedan como reservorios en la memoria. Que a veces afloran. Exacto. ¿No? Que a veces afloran o que por ejemplo, la copla. Hay un movimiento muy interesante de la copla en los centros urbanos. Y es porque hubo posibilidades de viajar a toda la región del noroeste de mucha gente y volvió fascinada la gente con lo que escuchaba, y cómo lo escuchaba, haciendo una articulación con lo de Claudia Salomone. No solamente qué cantaban, sino cómo lo cantaban, con qué sonido particular que evidentemente definía que había un sustrato lingüístico ahí abajo. No cualquiera canta de esa manera, con esos vocablos, pero también con esa forma de emisión, se canta diferente, entonces bueno, y ahora se trajo a las ciudades. Acá, por ejemplo, hay un gran movimiento de copleras urbanas, ¿no? Lo mismo pasa con otras cuestiones, hechos tradicionales. Pero hay algo de la energía que se pone en juego. Creo que vos misma me lo has dicho, o alguna de tus compañeras de canto con caja, que se reúnen en las plazas, ¿no? Sí, sí. Lo que me di cuenta, yo creía que no sabía cantar, y lo que me di cuenta a lo largo de los encuentros del canto con caja, de que todas podemos cantar. Y cuando la escuchamos cantar a Adriana, tanto coplas como los cantares que recopilara Federico García Lorca, Adriana lanza la voz y llena el lugar, llena el espacio con la fuerza que tiene, ¿no? Con la hermosura. Aprovechamos para hacer un saludo, ¿qué te parece? A María Emma Zapata. ¡Ah, qué hermoso! Ella es una, decía. Claro. Yo no sé cantar, y una voz preciosa. Ella nos está escuchando desde el Bolsón. Ah, qué lindo.
¿Y qué te parece si nos acompañás un momento a escuchar una hermosa voz de una cantora coplera como es Mariana Carrizo? Perfecto. En la punta de aquel cerro suspiraba un sapo rengo, en el suspiro decía, ganas de correr no tengo. El caballo que yo tengo está hecho de un palito, tiene la boca bien dura y los ojos bien chiquitos. El otro día encontré un piojo andando en tu frente, había salido a tomar sol y a mirar un poco de gente. El gatito que yo tengo es de hacer mucha chancita, cuando duermen los ratones va a jugar con la ratita. En la punta de aquel cerro estaba un sapo con sombrero, comiendo uvitas con queso, esperando el aguacero. Ya me voy, ya me estoy yendo a comer un asadito con quesito a la parrilla y un poco de motecito. Pasaba entonces ahí Mariana Carrizo interpretando coplitas para niños y niñas. Pensaba en esto que Lila recién te decía, Adriana, estamos hablando con Adriana de Blasis, que tiene que ver con la voz, con esa proyección de la voz que tiene el canto con caja tradicionalmente, y que es verdad, hay un sostenimiento de esa práctica a lo largo del tiempo. Recién a Mariana la estábamos escuchando cantar justamente de esa manera, y quería preguntarte en relación a eso, ¿cómo pensás ese hecho de la voz? ¿Por qué sucede, digamos, esa manera particular de cantar? Bueno, yo creo que uno canta, yo soy profesora de educación física, ¿no? Canta, camina, se mueve según el lugar donde ha nacido, los sonidos que ha escuchado, uno es reflejo de esa situación, ¿no es cierto? Y además, cuando uno no está tan colonizado por los sonidos de Occidente, digamos, uno puede ver que en casi todos los pueblos se utiliza una voz desde adentro. Uno lo puede ver en el blues, lo puede ver en los cantos africanos, los puede ver. Se utiliza una voz que no está esperando que la melodía, no le tiene miedo, como decía Leda, no le tiene miedo al derrumbe, no le tiene miedo a la falla. Pasa por otro lado el canto. No, la estética y el arte no tienen nada que ver con la élite, con el ser el más exitoso. Uno va a cantar, qué sé yo, a los carnavales y canta. Y entonces la voz sale, y si tomaste vino sale de una manera, y si estás cansado sale de otra, pero tienen además un tipo de emisión distinto. Nosotras, para imitar ese tipo de canto, lo que me ha enseñado mi maestra, que es Miriam García, que es la discípula de Leda Valladares, nos ha enseñado a utilizar una cuestión que se llama el paladar blando. Paladar blando, que si yo te lo quiero explicar, es un lío, es ensayo y error. Esa es la verdad. Yo lo hice de esa manera, y las compañeras que están en la ronda vamos jugando con eso. Nos dejamos llevar sin miedo a desafinar, porque no tiene importancia. Claro. Y de esa manera, por ejemplo, en la ronda nuestra, aprendimos que el sonido nuestro no es ni el de María Emma, ni el de Adriana, ni el de Juana, es el de la ronda. Ah, qué canto, la fuerza de lo colectivo. Claro, es el de la ronda. Entonces nuestra ronda va a tener un sonido, y otra ronda va a tener otro sonido. Claro. Ni mejor ni peor, otro. Y cuando uno entiende eso, disfruta del arte o de cualquier actividad. Puede disfrutar tejiendo con otros, viendo que cada uno aporta, pero algo
de conjunto. Entonces, desdibujando esa individualidad para aportándola, pero a la vez sumándola. Sí, sí. O despojándose de uno en ese momento. Sí, también. del brillo personal, Claro. tan motivado en los últimos tiempos. Sí. Lo importante, claro, pero es una trampa mortal, porque deja fuera a todos. Uno solo canta súper bien, Claro. uno solo baila súper bien dentro de 10, 15 personas. Entonces, todos los demás vamos a estar sentados, ¿no? Es medio difícil. O sea, hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo tradicional. Cuando yo me acuerdo de mi infancia, mis hermanos iban a jugar al fútbol y jugaban todos. Y el que no jugaba bien, bueno, le decían cosas y lo sumaban, pero nunca nadie se quedaba fuera. Es otra lógica. Ahora se ha impuesto una lógica en algunos sectores que para hacer cualquier cosa tenés que ser bueno. ¿Y qué es ser bueno? No sé. Bueno, pero bueno como otra valoración. Por eso creo que la valoración es de ser el mejor. Claro. O sea, desde lo competitivo, ¿no? Exacto. No solamente ser bueno, sino ser el mejor pisando a otros. Digamos, el mejor es- solo claro. en la punta, Eso- y eso- no me importa de los demás. Yo creo que ese es el tema. Es que para ser la mejor yo, tiene que haber otros que sean excluidos. Tal cual. Y eso es lo lamentablemente impactante, está. porque después, bueno, si vos haces, yo cuando canto trato de que me salga lo más bonito, digamos, pero no con la necesidad de que otro estar pensando, bueno, que al otro que le vaya mal, que le vaya mal. Pero es que hay algo de eso, Sí, sí, es sí, muy sí. fuerte. Si al otro le va bien o cuenta lindo o hace cosas bonitas, va a ser más lindo para todos los que estamos ahí. Bueno, eso. Así que, como para sintetizar la pregunta del principio, yo creo que sí, que los hechos folclóricos, llamémoslo populares o folclóricos, y dejémonos esa discusión aparte, Ay, qué interesante esa discusión. yo creo, no te la voy a dar hoy, te quedas con las ganas, pero digo, yo creo que Yo tengo mi hipótesis sobre ese tema. Cuando me Yo llamen hoy a no una voy a entrevista, No, la no, voy a está bien, decir. pero hoy no va a hablar, así que está bien. Pero creo que sí, que son vigentes, que son necesarios, que aportan, porque uno desde el lugar que tiene piensa que todo el mundo agarra el diario, todo el mundo utiliza la computadora para sacar un montón de información, todo el mundo está conectado, dicen. No, muchísima gente está conectada con un celular que no tiene ni datos, y que tampoco sabe buscar por ahí determinadas cosas porque nadie pudo enseñarle, y entonces termina consumiendo lo que el poder hegemónico quiere que consuma. Entonces, Claro, la secuencia programada, ¿no? exacto, entonces También. tener esos hechos folclóricos o populares que verdaderamente son producciones populares del pueblo, digamos, entonces yo creo que eso es muy bueno porque nos da arraigo en el pasado y nos hace ser parte de una historia, si no parecemos átomos dando vueltitas, así como bolitas en ese juego, ¿viste? Ah, sí, tal cual. Y además vamos a terminar en algún punto todos repitiendo exactamente lo mismo en todo sentido. Claro. Y se va a generar también otra vez, ¿no? Esto que decía hace un rato, pero desde otros lados, pero se va a generar también otra cuestión estática o estanca en un montón de procesos que tienen que ser dinámicos y que inevitablemente igual siguen siendo dinámicos. Y que además el poder siempre es dinámico. Claro. Porque el poder se Mucho la pasa más- haciendo cuestiones mucho más creativas y se la pasa inteligente. pensando cómo jorobarnos. Claro, tal cual. Así que bueno. Yo me equivoqué recién con un término, quise decir la obsolencia programada. Ah, sí, obsolencia. Sí, no, te Obsolencia. dije otra cosa. Bueno, pero- Porque justamente esto de hacernos creer que todas estas tecnologías sirve por poco tiempo hasta que para poder dar lugar a los nuevos modelos, ¿no? Rápidamente Claro, el sí. cambiar y tener en la cabeza hasta crear la necesidad de consumir lo que viene después. Lo que viene O después. sea, esto de formatearnos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Como uno de los grandes riesgos, no, es lo que tenemos, es con lo que convivimos. Sí, ¿no? sí, yo personalmente creo que hasta ahí, por lo menos personalmente lo tengo incorporado en un montón de aspectos de eso. Y Claro. es algo con lo que, no sé si uno lucha, pero digo, por lo menos tenerlo presente está bueno. No está, claro, no está mal utilizar. A mí me gusta utilizar los medios tecnológicos incluso para hacer cuestiones creativas. Lo que está mal, primero, es que no se socialicen, que seamos pocos los que tenemos realmente buena internet o buenas computadoras o buenas cosas,
Y que además hay gente que vive en otra época. Mira, el otro día estaba mirando una película de Prelorán y hablaba de Hermógenes Callos, ¿no? Ah, Y entonces decía que mientras había una historia urbana, Hermógenes en ese momento vivía como en la Edad Media, o sea, era pero otra concepción de la vida. Y estaban simultáneamente, y Prelorán era testigo de esas dos cuestiones, lo urbano en la capital y cuando iba a Jujuy de lo otro, ¿no? Y a uno, la verdad que le parte la cabeza, como dicen, porque realmente ahí hay un desfasaje que por un lado habría que reivindicar y potenciar esa cultura que tenemos que nos identifica, y por otro lado también articular con algo que no deje afuera a un montón de gente. Así que eso habría que, no sé, yo no lo tengo claro, pero evidentemente habría que discutirlo muy bien desde los campos populares, ¿no? Cómo hacer para que potenciar lo que tenemos y que nos une y nos cohesiona y nos da identidad y tenemos conocimientos muy importantes que no podemos dejar de lado por un celular. Porque el día que se nos corte internet, te vuelves loco. El día que alguien de arriba nos apague deje, apague el internet. No que se nos corte la luz en el barrio, que alguien de arriba nos deje sin alguna herramienta de esas que nos estamos acostumbrando, no perder lo que tenemos. Es como hablábamos de la oralidad y la escritura, ¿no? Bienvenida a la escritura, no perder la oralidad. Contanos sobre, bueno, cómo atravesaron estos 2 años donde con los narradores sociales, las narradores sociales, que a pesar de justamente ese distanciamiento social, pudieron seguir adelante, justamente gracias a poder tener medios tecnológicos y a su vez la solidaridad y la reciprocidad que caracteriza a las narradoras sociales, que pudieron compartir. Contanos qué es lo que están haciendo, qué han hecho este año también. Bueno, las narradoras sociales, te digo, yo soy una de las chicas. O sea que imagínate, cuando nos agarró la pandemia, los dientes chocaban entre sí, porque dijimos, ¿qué pasa? ¿No? Y bueno, un grupo grande, somos 14 ahora, un grupo muy grande, pensamos que para nosotros era problemático, porque además te decían esta cuestión de los adultos y demás, pero si para nosotros era problemático, para nuestros compañeros de territorio era más problemático. Y entonces, ¿cómo íbamos a hacer para, de alguna manera, colaborar? Y a una compañera se le ocurrió que podíamos tener un canal de YouTube. Primero dudamos porque era como, wow, YouTube, ¿viste? Una cosa medio rara. Pero enseguida yo me sumé a esa compañera y empezamos a hacer. El resto de las compañeras, o muchas de esas compañeras, no sabían ni hacer un audio, ¿viste? Por el celular. Y hubo una voluntad tan importante de hacerlo, tan importante. Yo jamás había hecho eso y nos pusimos a ensamblar imágenes, a sumar y editar el audio con las imágenes, y salieron un montón de relatos muy lindos que enviábamos a las escuelas, que enviábamos a distintos lugares. Y después, cuando empezamos a hacer eso, surgió que de algunas escuelas o algunos lugares del territorio nos pedían que fuera solo audio, porque no tenían datos para ver video. Entonces empezamos a hacer datos. Y bueno, fue muy bueno, nos pidieron incluso de otros lugares de la provincia y de otros, por ejemplo, yo tengo una hija en Mendoza, entonces llegó a Mendoza otra compañía, claro, se fueron multiplicando y lo más lindo que me pareció de todo eso, que ya de por sí es muy interesante y muy lindo porque la compañera tuvo esa idea y todas nos pusimos al servicio de esa idea porque nos pareció una manera de seguir en el territorio, fue que una de las compañeras, una docente del Centro de Educación de Adultos de Los Hornos, nos propuso intercambiar audios o videos con sus alumnas y alumnos. Pero tenían que ser muy pequeños, de 1 minuto. Nosotros dijimos, imposible en 1 minuto hacer nada. Pero otra vez, la fuerza de querer, no cumplir, acompañar a las compañías de territorio, y dijimos, bueno, hagamos lo que se pueda.
y mandamos nosotras o poesías o algún relato breve, y ellas, las alumnas y alumnos, nos mandaron con mucho esfuerzo videitos dedicados a cada una de las narradoras. Por ejemplo, yo decía, bueno, esto va para María. Entonces María me dedicaba a mí, me hacía una devolución. Con un esfuerzo tan grande, porque por ahí estaban en pleno proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Claro. Y uno ahí se da cuenta, bueno, ¿ves? Eso, lo que es la palabra hablada, mediatizada en este caso, por una herramienta tecnológica, ¿no? Pero fue muy importante porque la voz, no solamente el contenido de lo que decíamos, sino el timbre, los gestos y demás, fue una compañía muy importante en ese momento para las docentes y para las alumnas y alumnos. Eso fue... perdón. Sí, no, es que realmente puedo decir que esos relatos con imágenes tienen una prolijidad, una delicadeza, hay una estética también, es una hermosura. Para mí fue una sorpresa encontrar a las narradoras en YouTube. Ese proceso arrancó en el 2020 y terminó el año pasado. Mira, este año yo hice uno nuevo para ver si seguimos, porque está bueno hacerlo. Ajá. Aunque sea uno por mes. Lo que pasa es que ahora salimos, ¿quién nos mantiene frente a una máquina? Ahora que estamos en la calle. Claro, bueno, ahora volver a la calle. Es claro, mira, fíjate que ahora con post pandemia y con algunas compañeras que ya están grandes y que no están pudiendo salir a territorio, hacemos 8 o 9 contadas en territorio por mes. Es un montón, es un montón. Entonces, y nosotros, Lila ya lo sabe, pero lo aclaro por acá también, nosotros somos un grupo que nos manejamos de manera autónoma. Tenemos la alegría de estar en la Biblioteca Central de la provincia. Estamos ahí desde los inicios, nos sentimos re bien con los compañeros, compañeras, con la dirección, pero nadie nos paga ni nada, o sea que todo, ni subsidios, todo lo que hacemos corre por cuenta nuestra. Así que 8 o 9 encuentros en territorio es mucho, claro. Es mucho, sí. Y algunos muy lejos. Casi todos, claro. casi todos, porque a los que están en el centro ya de por sí, no siempre, pero ya de por sí tienen una matrícula diferente, ¿no? Entonces, y si no fuera así, es más fácil que tengan acceso otras compañeras, otros compañeros, ya sean narradores o de otras áreas de lo artístico. En cambio, ir hasta... a 643, el hogar de María Tres Veces Admirable. No, vamos a la casita de los niños, vamos a 602. Pero, niños, bueno, claro, pero vamos a 140 y pico, vamos a la cárcel de Olmo, claro, siempre... La casita del niño del Rincón. Claro, siempre lejos. Bueno, ya te estamos despidiendo, agradeciendo y que nos hayas contado tantos proyectos, pues es como que con todo lo que nos contás estamos terminando un año con perspectivas, con proyectos, con mucha energía, para que nos dejan muchas ganas de seguir. Estamos necesitando eso en esta época. Bueno, yo les agradezco a ustedes, especialmente a vos, porque sos mi amiga. Este momento fue muy agradable y sí, yo creo que voy a decir algo que parece grandilocuente, pero lo siento así. Solo nos van a vencer cuando nos quedemos encerrados en nuestra casa y mientras vayamos saliendo y estando en contacto con otros y otras, vamos a aprender y vamos, aunque sea hacer pequeños nichos como para algún día, como esos ríos subterráneos, un buen día, o un volcán, un buen día, salir y poder hacer lo que necesitamos hacer con nuestras propias vidas y con la vida del conjunto de los argentinos que nos merecemos. Yo me quedo con, y compartimos esa imagen que nos dejó Adriana al comenzar la charla, aquellos recuerdos de la infancia en una mesa familiar, donde esas largas charlas compartidas fueron seguramente la simiente de toda esta dedicación de Adriana, siempre con otros, con otras, haciendo propagar la palabra hablada. Gracias. Gracias a vos.
Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en De Pueblos y Caminantes. De Pueblos y Caminantes.